El pie de la letra. Ana Merino, ¿cómo ha sido tu infancia? Bueno, pues yo he tenido una infancia muy feliz, pero muy llena de miedos. O sea que yo era muy miedosa por las noches, profundamente miedosa, ¿no? Entonces, en el colegio tenía mi mundo, mis amigas, ¿no? Era un lugar, me gustaba estudiar, me gustaba leer, lo pasaba bien. En mi casa estaba muy bien, pero mis problemas eran la noche. La noche era un espacio muy tenebroso y me costaba mucho dormir. Tenía mucho miedo a la muerte de niña, al no despertarme. Y bueno, ese, digamos, es el único espacio siniestro que recuerdo en mi infancia. El permanecer toda la noche en vela esperando a que amaneciese para dormirme, el ver cosas. Tengo problemas porque duermo con los ojos abiertos, entonces veo cosas. Ese es un problema que tengo. Y claro, viene desde la niñez, ¿no? Esos miedos, lo cual me hizo ir a la habitación de mis padres a encordiarles pues hasta muy mayor, que me acostumbré a perderle el miedo a la noche. Pero sí, lo que recuerdo de mi infancia es una infancia muy feliz durante el día y muy tenebrosa durante la noche. Ahí la tienen, tan joven, quizá la más joven de todos nuestros entrevistados. Y podrán ver una profunda ternura en el rostro, podríamos decir, y una media sonrisa que parece tomar con sentido del humor las rarezas humanas, con profundo sentido del humor también. Ana, tu casa tenía algo muy mágico. ¿Cómo era de día tu casa? Sí, mi casa era profundamente mágica. Además, en mi casa se explicaban todas las cosas con teorías misteriosas, con teorías mágicas, ¿no? El vino del barril se lo bebía un trasgo, sucedían cosas, ¿no? Entonces, era un lugar con muchísimo encanto, que entraba mucha gente, llegaba mucha gente muy interesante, gente que estaba en el exilio, que contaban historias. Mi padre viajaba mucho a América Latina porque durante un tiempo estuvo trabajando para UNESCO, entonces estuvo en El Salvador, en Guatemala, en México. Entonces él me hablaba, venía y contaba historias del otro continente y para mí ahí empezó mi pasión por América, ¿no? Me siguen intrigando tus noches. ¿Hay alguna explicación o algún tipo de explicación que hayas podido darle después a esa tortura infantil? Yo creo que el simple miedo existencial a la vida que tenemos lo tenía muy desarrollado. Los interrogantes existenciales no vienen realmente hasta los 20 años, etcétera, sobre la vida, o incluso más tarde, porque a los 20 años nos sentimos inmortales, ¿no? Y yo tenía me acuerdo perfectamente de muchísimas cosas de mi niñez. Tengo una memoria selectiva, pero de momentos de la infancia. Tengo una pésima memoria para nombres, fechas y tal, pero sin embargo tengo memoria para sabores, para voces, para miradas, para
luz, puedo memorizar muy bien la luz, sensaciones, y recuerdo perfectamente preguntándole a mi madre de niña, muy pequeñita, y bueno, ¿y quién crea a Dios? ¿No? Ese tipo de cuestiones que lo preguntan todos los niños, y cuando nos morimos, ¿qué pasa? ¿No? Y bueno, y no conformarme con las respuestas, ¿no? Y darme cuenta de la fragilidad de nuestro cuerpo, ¿no? Si todo depende de nuestro corazón, ¿qué pasa si nuestro corazón? Y sobre eso he escrito en poemas, ¿qué pasa si nuestro corazón decide que no tiene interés en seguir latiendo, ¿no? Y sobre todo porque yo veía partes de mí como autónomas de mí, como si todas estuviésemos juntas, pero en realidad eran las partes, el corazón, los riñones, los pulmones, cada cosa que aprendía en la escuela eran como seres autónomos que convivían en un mismo cuerpo y que todo lo teníamos que pensar y negociar. Y ese tipo de obsesiones absurdas en una niña de 6, 7, 8 años creaban unos mundos extrañísimos y en la noche pues la oscuridad intensificaba ese tipo de obsesiones. Y una de las formas con las que yo intentaba curar esos miedos y que que mi mente no se pusiese a pensar de esa forma, era leyendo. Entonces me acuerdo de cuando se apagaban las luces y tal, muchas veces luego tenían que ir mis padres a quitarme los libros, de estar leyendo La Isla del Tesoro, de muy niña, en una edición maravillosa que tenía mi padre, muy antigua, con letras diminutas, estar leyendo La Isla del Tesoro porque me parecía mucho más, o sea, queriéndome meter en el miedo del personaje, en el barril de manzanas, para no sentir mi miedo de mis propios miedos, ¿no? O sea, no hay ninguna explicación psicológica o científica. No sé cuál era la explicación que se puede dar. A lo mejor sí tendría que estar relacionado, si se investiga, es que soy epiléptica y eso no se descubre hasta que no tengo 17 años. Y no sé hasta qué punto neurológicamente la epilepsia afecta a determinados ámbitos del cerebro donde hay una sensibilidad distinta para percepciones. Siempre he sido una persona muy intuitiva y eso viene de la familia. Tenemos mi tía, mis abuelos, siempre ha habido una capacidad de percibir cosas y de intuir. Yo leí cartas cuando estaba en la universidad, yo leía cartas que irritaba profundamente a mi padre porque decía, para eso tienes una educación, para que puedas leer cartas. Y además que leía cartas no porque dijese, no, sé el futuro, no, porque me encantaba contar historias. Y entonces aprendí. La juventud no se guarda en ningún frasco. ¡Más adelante! Un hombre mayor es un hombre atractivo, una mujer mayor es una mujer vieja, es una abuela. Ana Merino desde niña se planteó las grandes preguntas existenciales. Se planteó la pregunta de la muerte, acerca del creador y acerca del destino humano. Y por preguntarse acerca del destino humano, empezó a leer la suerte, empezó a leer el futuro. Ana, ¿lees el tarot? El tarot no me gustaba mucho porque el tarot asusta a la gente. Sale ahí la carta del arcado, sale la carta del... y ya pierdes, no se relaja la persona a la que estás contándole su historia, porque es la historia de los anhelos de uno y de su pasado y de su futuro, de lo que desea. Entonces aprendí dos tipos de cartas, la normal, la del póker de toda la vida, porque cada palo simbolizaba un tipo de cosa, y también las del tarot chino, que es muy bonito porque tiene todos esos elementos, la flor del loto y tal. Entonces era muy divertido porque en los primeros años de la carrera, hasta que me fui a Holanda, que también allí eché muchísimo las cartas, me dedicaba a echarle cartas a las amigas de la cocina, venían a mi casa y tal, luego llegaba mi padre por la tarde y decía, ¿pero qué está? Y veía todas las amigas, y era muy divertido porque era una forma de imaginar y contarles historias y saber qué están pensando. ¿Tú estudias qué cosa? Yo estudié historia por esa fascinación que tengo no por los grandes nombres, sino por los que están detrás de la historia, ¿no? Por todos esos por esos rostros que están en todo el conglomerado de la historia. Entonces, cuando termino en el instituto, tenía dos opciones, o literatura e historia. Tuve una profesora maravillosa de historia y decidí estudiar historia. Y la estudié en la Autónoma. Mi madre enseñaba en la Complutense y yo me fui a la otra universidad.
Y estudié historia, hice la especialidad de historia contemporánea y me fui un año a vivir a Holanda. Fue uno de los mejores años de mi vida, el año de Holanda, porque es bueno, irte de casa, llegar a otro lugar, etc. Y vuelvo, termino la carrera, termino la especialidad, de los 2 años de la especialidad, y coincide que gano el premio Donais, y entonces luego surge la oportunidad de irme a Estados Unidos y no lo dudé. ¿Y en Estados Unidos estudiaste o solamente trabajaste? No, estudié allí un máster en literatura. Voy al principio a estudiar un máster en literatura y mi proyecto inicial era, que a lo mejor algún día lo recupero, era el indiano, eran los que van a América y vuelven a España. Lo que pasa que tengo un profesor, y esto es muy divertido, tengo un profesor que era boliviano, Fernando Unzueta, que es el que me mete el gusanillo del estudio teórico. Él es el que me enseñó a aprender a usar la teoría del sujeto, teoría en un plano teórico, porque yo venía con todo un bagaje historiográfico y con todo un bagaje de cultura literaria, de lectura, pero no tenía el bagaje de la teoría literaria y de la teoría ideológica. Ana, lo que he leído en tu poesía, además de las muchas consideraciones literarias, me da la impresión a primera vista de que es una poesía profundamente femenina. No sé explicarme por qué es una poesía profundamente femenina. Mira, es una poesía que sí es profundamente femenina porque no he tenido ningún problema al hablar de mí, y soy yo, y yo soy profundamente femenina, y no he querido, como no he querido ser poeta, he querido ser yo, sale ese lado femenino. En mi tercer libro está un poema que es La peluquería, y soy yo que voy a la peluquería, ¿no? Eso es un tema que puedes decir profundamente femenino en tanto y cuanto en nuestra cultura, la cultura del pelo y para mí las peluquerías es uno de los lugares más amorosos, ¿no? Me encanta que me toquen la cabeza, me encanta que me toquen el pelo, entonces uno va a la peluquería y se siente feliz. La segunda parte se titula Sirenas y brujas. Cuando hago Sirenas y brujas, yo soy muy consciente, esa parte fue un libro muy consciente, porque estoy cumpliendo los 30 años y me doy cuenta que ya no soy una sirena, en el sentido en el que la sociedad, cuando estás en los 18, los 15, los 16, 17, hasta los 30, te ve como una sirena, ¿no? La feminidad es una feminidad profundamente hermosa, frágil. Es ese planteamiento no de la sirena real, porque la sirena real es un personaje muchísimo más complejo, pero es esa sirena casi infantil de Andersen, ¿no? de la que se entrega, de la que se podría entregar por amor. En cambio, a partir de una edad, la sociedad ya no te ve como una sirena. Las mujeres no se transforman el hombre envejece con unos códigos mucho más aceptados, ¿no? Un hombre mayor es un hombre atractivo, una mujer mayor es una mujer vieja, es una abuela. Entonces yo reivindiqué, al crear el personaje de la bruja, yo reivindiqué a la bruja como en lo que yo me iba a convertir, pero con mucha dignidad, ¿no? Y eso es muy femenino, ¿no? ¿Y esa tu feminidad tan clara no sería una forma de frenar, de romper los sentimientos? No, en absoluto. Simplemente no es una forma de frenar los sentimientos, es una forma de saber cómo se siente. O sea, uno tiene lo que quiere, es cuando tienes el control. Y ya no es los sentimientos, no, tener el control. Ana, ¿cómo fue tu decisión a los 15, 16 años para no perderte de ti misma, teniendo tanta presión social? ¿A qué instrumentos apelas? ¿A qué conocimientos? ¿A qué apoyos? ¿Qué reflexiones buscas? Yo lo que fui una gran lectora. Entonces, yo tenía una construcción literaria de los afectos. Entonces, claro, cuando tienes una construcción literaria de los afectos reales siempre están muy por debajo de las grandes construcciones literarias de los afectos.
Entonces, pues a veces uno dice, prefiero leerme una gran novela que enrollarme con un gran imbécil. O sea, la pérdida de tiempo, ¿no? Ese es el punto al que quería llegar, ¿no? Yo tuve sufrí muchísimo, me acuerdo a los 18 años, tuve un gran imbécil que se portó fatal conmigo, me hizo sufrir enormemente y a mí me salvó En busca del tiempo perdido. O sea, fue cómo superé aquella crisis, fue leerme los 7 volúmenes de En busca del tiempo perdido y luego leerme La montaña mágica de Thomas Mann. Entonces, frente a eso dije, bueno, ¿cómo he perdido el tiempo con este chico durante X meses, habiendo estas grandes piezas de la literatura, ¿no? Que te hablan, que te enseñan mucho más y que te hacen disfrutar mucho más y que te hacen tener otra percepción y tener otra madurez con los afectos? Porque muchas veces no hace falta estrellarse para aprender, y eso es lo que quería dejar claro. No hace falta tener que sufrir emocionalmente para aprender. Hay heridas en las ciudades que sangran polvo viejo, de cornisas y balcones. ¡Más adelante! Yo creo que la literatura es la única que te puede dar una educación sentimental amplia. El inventor de las metáforas se parece al duende de los gatos, metiéndose a medianoche por la boca abierta de los niños para fabricar sus sueños con pesadillas. El inventor de las metáforas saborea con su lengua pegajosa cada llanto infantil, arañando las sábanas, y los niños sudorosos se abrazan a la almohada e intentan descifrar la forma de su angustia. El inventor de las metáforas siembra una semilla venenosa que germina en poema o agoniza en locura después de muchos años. Página 26 de La voz de los relojes, un extraordinario poemario de Ana Merino. En 1994 ganó el premio Adonais con Preparativos para un viaje y recientemente acaba de ganar el premio Fray Luis de León con Juego de niños. O sea, la niña, además de un talento, es súper laureada. Ana, hay en la moda actual, en la cual se reitera permanentemente que la literatura, y lo dicen también los literatos, que la literatura no tiene utilidad práctica. Y de pronto tú me estás diciendo que efectivamente es muy útil para... Sí, totalmente. Es una escuela, ¿cuál sería? Es una escuela emocional, ¿cómo sería? Hay un término, no me acuerdo ahora. Es una escuela sentimental, totalmente. Y además, cosa que el cine no puede. El cine no puede indagar sobre las pasiones de la forma que lo hace la literatura. Yo creo que la literatura es la única que te puede dar una educación sentimental amplia, densa y que realmente te va a ayudar, ¿no? O te va a consolar. A los 17 o 18 años descubriste que tenías epilepsia. ¿Qué significó eso para ti? Hombre, pues fue una cosa muy angustiosa porque los 17 años son la edad en la que empiezas a descubrir, a establecer otras relaciones con los amigos, empiezas a conocer nueva gente, vas a entrar en la universidad y tuve la mala suerte de que empecé a tener epilepsia y me dieron una medicación equivocada. Entonces, durante 1 año y medio estuve con una medicación que no solo no me cortó la epilepsia, sino por poco me destroza. Cuando descubren que se han equivocado, que tengo el hígado destrozado, que estoy muy mal, es porque me dan 2 ataques muy, muy graves y deciden cambiar medicación. Fue un verano infernal porque yo estaba dependiendo de una droga, porque eran barbitúricos. Ahí estuve durante un verano entero en la cama con unas pesadillas espeluznantes y me afectó muchísimo, obviamente. El año siguiente tuve una fotofobia terrible por las consecuencias de la medicación. ¿No pudiste ir a la universidad? No pude ir a la universidad y me pasé 1 año en lo que me iba recuperando, metida en la cama, y luego cuando me voy recuperando iba a clases del nocturno en la universidad porque no soportaba la luz. Entonces fue un cambio radical, ¿no? De tener una infancia en el que la oscuridad era mi
mi espacio más temible, en el que de pronto la luz se convierte en el espacio más inquietante. Entonces, bueno, me cambia, de nuevo me refugio en la literatura, y bueno, y me adapto a esa sensación. Bueno, aciertan, terminan acertando con la medicación, pero empiezo a tener miedos, ¿no? Sobre todo ese año que sigo con ataques, me encuentro muy mal, no saben cómo solucionarlo. El médico no entiende, se ha equivocado y no entiende, porque bueno, el cerebro es un gran desconocido, entonces van experimentando con las medicaciones. Y claro, estamos hablando que yo tenía 17 años, ahora tengo 33, hace mucho tiempo, ¿no? Eran otras medicinas, pero yo me acuerdo que tenía que ir a coger el tren para ir a la universidad. Yo tenía pavor a las vías del tren, porque yo sabía y me había pasado de tener un ataque y ruedo. Y yo entonces era esa sensación de la fragilidad, era decir, me da un ataque o no poder bañarme en el mar sola, no poder bañarme, o sea, y a veces me pasa. El otro día llegaba con el jet lag, agotada, pero empecé a abrir los grifos y de pronto pensé, ojo, estoy demasiado cansada, tararí, tarará, no puedo, porque me puedo ahogar. Y además eso, tengo un poema que habla de la hija de Mark Twain que se ahogó, es epiléptica, era epiléptica, Jean Clemens, y se ahogó. Son cosas que no te cambian en gran medida, pero sí tienes ese margen en el que sabes que hay un riesgo, ¿no? Entonces, y cuando tienes 17, 18 años, que estás inseguro con tu cuerpo, que estás inseguro en los afectos, digamos, una carga añadida. Pero bueno, todas esas sensaciones, todos esos miedos, encontré en la literatura el espacio donde reflejar mis propias reflexiones, ¿no? Hay casi un pensamiento aceptado por estos lares de América Latina, y es que el asma al Che le duplicaba el coraje. Y de pronto me da la sensación de que tu mal te ha llevado a multiplicar otro tipo de virtudes. ¿Tú sientes que tu mal te ha ayudado? En cierta medida, la epilepsia y la dislexia, soy disléxica, o sea, porque sí me han hecho enfrentarme a determinadas cosas, o sea, tener un espacio de control. Yo no bebo, porque sé que si bebo es peligroso, es muy peligroso, puedo tener un coma epiléptico, o no llego al mar y estoy sola y no me meto en el mar sola, porque muchos epilépticos se han ahogado, sobre todo, etcétera. Aunque estés tomando la medicación, hombre, está ayudándote, pero hay ese riesgo. No la he dejado de tomar. Podía dejarla de tomar, pero tengo un 50% de tener un ataque y no me compensa. He hecho el balance y he dicho, no me compensa, yo no puedo estar viviendo. A lo mejor otro artista, otro escritor más bohemio pensaría, no querría llevarlo, pero yo la autodestrucción no está en mi escala de emociones. Yo creo que es bastante dura es la vida, ¿no? Como para que encima nos vayamos poniendo zancadillas, ¿no? Propias. En ese sentido yo soy muy conservadora, allí sí que lo digo, y además lo recuerdo que cuando me vuelven a dar los ataques, me pongo muy mal, el equipo de doctores que me trata me ve tan mal y dice, bueno, lo que nos sorprende es que no se haya tirado por la ventana. Estaban alucinados de la capacidad que había tenido, porque me puse tan mal que llegaba un momento en el que no podía escribir, no podía articular, pero tenía esa capacidad conservadora, ¿no? de supervivencia, que me hizo salir adelante, pero llegó a un extremo muy, muy duro. Y esa capacidad de control que tengo es por la pérdida del control. Ana, ¿cómo es cuando uno va a tener un ataque? Cuando uno va a tener un ataque, y lo recuerdo porque tuve muchos, fue una época que uno sabe, yo sabía, y la peor angustia es cuando estás caminando por la calle y hay un momento antes de un ataque epiléptico, por lo menos en mi experiencia como epiléptica, que de pronto el suelo se cambia y sabes en esos 3 segundos que vas a tener un ataque. Y esa sensación no se la recomiendo a nadie porque es espeluznante, porque sabes que vas a perder la conciencia, que va a haber unos minutos de tu vida, unos segundos de tu vida que no existen, pero no sabes ni dónde vas a despertar ni lo que te va a pasar, que tu cuerpo tiene convulsiones, se golpea y estás absolutamente indefenso.
Esa sensación en una niña de 17 años es espeluznante, porque no es el niño que tiene 6, 7 años que no comprende lo que es ser epiléptico, que de pronto es una personita que ya tiene una noción existencial, que sabe que le da un pavor terrible y que sabe que no lo puede controlar, ¿no? Entonces, esa experiencia de la pérdida del control es lo que me ha hecho ser una persona que quiere controlarlo todo, porque ha tenido la experiencia de lo que no es, de lo que es perder el control. Gracias, y como dice en España, eres muy maja, tía, y además eres una luz. Gracias, Ana Merino.